buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana, este día lunes, aleluya, después de un fin de semana bastante ocupado, trabajo en la obra del Señor. Estamos aquí nuevamente con nuestro programa semanal Volviendo a las Sendas Antiguas. Yo soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional Volviendo a las Sendas Antiguas. En esta mañana nuevamente me acompaña aquí conmigo en la cabina mi hermano Sergio Calderón, el cual también tiene el deseo de saludarles. Muy buenos días, hermanos y amigos, qué privilegio estar aquí de nuevo, un día más, mis hermanos, lunes a lunes, con esta programación que el Señor ha puesto en el corazón de nosotros, hacer esta obra, y lo hacemos con mucho entusiasmo, contentos de estar aquí, trayendo una palabra fresca, una enseñanza día tras día, hermanos, con el propósito de que el pueblo sea edificado a través de las enseñanzas. Amén. Le vamos a dar gracias al Señor porque, pues, hermano, todo lo bueno que el Señor ha hecho, y sabemos que Él es un Dios de pacto y va a seguir obrando conforme nosotros obremos con Él. Pero le damos gracias al Señor por todo eso que Él ha hecho y hará. Amantísimo Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por traernos a este lugar, Señor, con propósitos nuevos. Que seas tú, Señor, llevándonos, Señor, con palabra, con humildad, Señor, lo que tú has puesto en nuestro corazón, llevar al pueblo, Señor, y con el propósito de que tu pueblo sea edificado, Señor, a través de estas enseñanzas. En el nombre poderoso de Jesús venimos reprendiendo toda oposición que el enemigo haya puesto, lo echamos fuera, lo desechamos, estamos fuera en tu nombre, Señor. Que seas tú, Padre, guiándonos, que seas tú, Señor, poniendo palabras en nuestros labios de agrado, Señor, que todo lo que se habla en este lugar, tú, Señor, nos pongas buenas palabras, Señor, que lo que hablemos aquí no sea lo que yo hable, sino que lo que tú pongas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, desde ya declaramos bendición. Gracias, Señor, por tu misericordia. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Damos la bienvenida a todos los radioescuchas que nos acompañan en esta mañana. No sé si sea tu primera vez escuchándonos, pero seguro que el Señor te va a bendecir en esta mañana a través de su bendita palabra. Amén. Vamos a iniciar por dar el teléfono de aquí en cabina por si hay alguna necesidad de oración. Puedes contactarnos, es área 626-993-1580, área 626-993-1580. Y también vamos a dar el anuncio de los estudios que se llevan en hogares. El Ministerio Internacional de Jesucristo tiene 3 estudios bíblicos en la semana. El primero de ellos es hoy lunes, a las 7:30 de la tarde. Estamos en la ciudad de Los Ángeles, en el hogar del hermano Mario Granados y su esposa Lita. Ellos viven cerca de las calles Crenshaw y Jefferson, ahí cerca del 10 Freeway. También estamos los jueves en el área del sur centro de Los Ángeles, en el hogar de mi hermana Ana. Ella vive cerca de la Florence y la Hoover. Estamos ahí los jueves a las 7:30. Y los sábados estamos en la ciudad de Lawndale, en el hogar de mi hermano Roberto y su esposa Guillermina. Ellos viven entre las calles Inglewood y Marine. Estamos los sábados a las 7:30. Para mayor información me puedes contactar a mi teléfono personal, área 323-595-6357, 323-595-6357. Soy el pastor Ramiro Moreno. En esta mañana quiero compartir con todos ustedes una nueva enseñanza, a la cual titulé La profundidad de lo que abarca la frase de el invocar el nombre del Señor. Amén. Si tú eres nuevo, nunca has escuchado esta programación anteriormente, aquí, hermano, estudiamos las escrituras de una forma sistemática, se llama, lo que es estudiar la palabra de Dios, las diferentes cartas, los diferentes libros,
en orden, de principio a fin, ¿sí? De vez en cuando, como hoy, vamos a dar no enseñanzas sistemáticas, sino a base de temas, ¿sí? Una forma temática. En esta ocasión va a ser a base de temas, pero que se sacan esos temas de estudios sistemáticos, ¿sí? De estudios que ya se han hecho en el pasado de una forma sistemática, de una forma ordenada. Entonces esto va de la mano, amén. Ahora, ¿por qué esta frase? Bueno, ¿por qué el escudriñar esta frase de el invocar el nombre del Señor? Porque yo creo con todo mi corazón, hermano, que la mayoría de las personas en el cristianismo pues no entienden realmente toda la profundidad y todo lo que abarca y significa la frase de invocar el nombre del Señor. Y piensan y creen que el invocar el nombre del Señor es tan simple y tan sencillo, pero esto sucede por el erróneo conocimiento e entendimiento que se tiene del significado de la palabra invocar. Y creen que van a ser salvos así de fácil, así de sencillo. Y aunque estén infringiendo, estén transgrediendo los mandamientos, los estatutos, los preceptos y las leyes de Dios, aunque estén transgrediendo la Torah son los primeros 5 libros de la Biblia, pero en este estudio vamos a escudriñar esta frase para poder realmente entender y conocer toda esa profundidad y verdadero significado de esta. Y así podernos dar cuenta si lo que creemos en el cristianismo pues es la verdad o no lo es. Y nuevamente repito lo que digo siempre en cada uno de nuestros estudios, que lo único que vamos a tomar como base para este estudio también son las Sagradas Escrituras, la bendita palabra de Dios. Y vamos a iniciar precisamente por leer las citas en donde aparece esta frase. La primera de ellas es en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 21. Dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Oye, aquí se oye muy simple, muy sencillo, ¿va? Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Sí? Si te das cuenta, parece ser muy sencillo, ¿sí? Pero de hecho estas previas citas, estas 2 citas que te acabo de leer, son en referencia a las palabras dichas antes por el profeta Joel. Y el apóstol Pedro las da a conocer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 28 en adelante. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Verso 29: y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y verso 32 dice: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión, en Jerusalén, habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Pero, ¿cuál realmente es el significado de la palabra invocar? Yo busqué en un diccionario y hallé que invocar es llamar a alguien, en especial a un poder superior, para pedir auxilio o protección. Oiga, pedir auxilio mental u oralmente a alguien, en especial a divinidades o personas sagradas. Entonces, basado en estas definiciones que acabamos de leer, eso quiere decir que entonces cualquier persona puede invocar el nombre del Señor, ¿verdad? Pues así de una manera superficial, sí, parece que sí. Porque incluso aquí estamos hablando solamente de invocar el nombre del Señor, pero hay personas que también invocan el nombre de entidades diabólicas, por ejemplo, ¿sí? El nombre de dioses hechos por manos humanas. O sea, que cualquier persona puede invocar el nombre de cualquier dios que quiera, ¿verdad? Pues sí, pero ¿será que existe alguna restricción o condición para invocar el nombre de esos dioses o entidades? Pues no, realmente no las hay. Pero ¿qué tal para invocar el nombre del único Dios verdadero, del Dios que hizo los cielos y la tierra? ¿Será que habrá alguna restricción o condición en las Escrituras para poder invocar ese nombre? Pues de hecho sí, hermano, sí la hay.
Solamente que la mayoría en el pueblo cristiano pues no la conoce o la ignora. ¿Y dónde se encuentra esa condición? Bueno, se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Oiga nada más. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y esta palabra iniquidad, hermano, cuando la buscamos en el diccionario Strong, cuando buscamos qué palabra griega en este caso, ¿verdad? Porque es el Nuevo Testamento, qué palabra griega original fue usada para esta palabra iniquidad, encontramos que es la palabra griega G93, la palabra adikia o adiquía, que significa injusticia, injusticia de corazón y vida, un hecho que viola la ley y la justicia. Oiga nada más, qué interesante está esto, hermano. Iniquidad es un hecho que viola la ley de Dios. Ahora, ¿cuál ley de Dios? Pues la única ley de Dios, hermano, que existía en el tiempo del apóstol Pablo. ¿Sí? Esta carta la está escribiendo, esta cita la escribió el apóstol Pablo, ¿sí? Segunda carta a Timoteo, escribió el apóstol Pablo. Entonces, nos está diciendo el apóstol Pablo que apártese de iniquidad, o sea, que se aparte de maldad, de cualquier hecho que viole, que transgreda la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios dada a Moisés, mi hermano. La Torah, la única ley que existía en el tiempo del apóstol Pablo. Oiga usted, esta es la condición entonces que se encuentra en las Escrituras para poder invocar el nombre del Señor. E iniquidad es también sinónimo de maldad. O sea que la condición para poder invocar el nombre del Señor es apartarse de iniquidad, apartarse de maldad, apartarse de cualquier hecho que viole, que infrinja, que transgreda la ley de Dios dada a Moisés, la Torah. ¿Sí? Entonces, si esto es así, entonces ¿por qué la mayor parte de las iglesias cristianas en general se nos enseña, o sea, de cualquier denominación, se nos enseña que ya no tenemos que guardar más la ley de Dios dada a Moisés, la Torah? Porque se nos enseña que esta ya fue abolida. ¿Por qué? Pues por ignorancia, mi hermano. Porque para empezar, la mayoría del pueblo cristiano actualmente no creen a las palabras dichas por Jesús, por Yeshua, aunque esto parezca difícil de creer, pero es la verdad, hermano. Lo voy a repetir nuevamente. Porque la mayoría del pueblo cristiano actualmente ya no se creen a las palabras dichas por Jesús, por Yeshua. Y nuevamente repito, aunque esto parezca difícil de creer, pero es la verdad. Porque si verdaderamente creyeran en las palabras dichas por Jesús, por Yeshua, entonces con tan solo la siguiente cita bíblica quedaría muy claro que la ley de Dios dada a Moisés no fue ni está abolida actualmente. ¿Y dónde se encuentra esa cita? Se encuentra en Mateo 5:17 en adelante. Y se lo voy a leer en esta versión que se llama Nueva Traducción Viviente. Oiga, dice: no malinterpreten la razón por la cual he venido. Oiga, estas son palabras mismas de Jesús, de Yeshua. Dice: no vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezca del cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Verso 19. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña, será llamado grande en el reino del cielo. Oiga, nada más. Eso está, hermano, muy claro, ¿sí? Pero como nuevamente repito, como ya no se creen a estas palabras, ¿sí? Hermano, yo, por ejemplo, en los primeros 15 años que estuve en el cristianismo, hermano, tal vez yo había leído esta cita, de seguro que la había leído, pero no la entendía, hermano. ¿Ya? Definitivamente, no la entendía. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, ya no se creen a las palabras de Jesús, de Yeshua, sino que más bien se creen a las palabras del apóstol Pablo,
las cuales se han tergiversado para que signifiquen algo muy diferente actualmente en la mayoría del pueblo cristiano. Porque mira, si tú le preguntas a cualquier hermano cristiano, cualquiera, le preguntas, ¿qué palabras de autoridad, más bien, ¿qué palabras tienen más autoridad sobre tu vida? ¿Las palabras dichas por Jesús o las palabras dichas por el apóstol Pablo? Y todos te van a decir, sin excepción, que las palabras de Jesús. ¿Verdad? Todos. O sea, si le preguntas, ¿quién te salvó? ¿Jesús o Pablo? Todos van a decir que Jesús, mi hermano. Todos, sin excepción. Pero entonces, ¿por qué no se creen a las palabras de Jesús? Se creen más a las palabras del apóstol Pablo, pero que éstas se han tergiversado, se han torcido, se han malinterpretado. Sí, pero esto ha sucedido por ignorancia, hermano, como lo dice el mismo apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versos 15 y 16. Y lo voy a leer nuevamente en esta nueva traducción viviente. Dice: y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio. Verso 16 dice: al tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender. ¿Por qué son difíciles de entender? Porque el apóstol Pablo era una persona, hermano, educado, ¿sí? Era un fariseo, era una persona erudita en las escrituras. Entonces sus comentarios, dice el apóstol Pedro, son difíciles de entender. Y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la escritura. Esto resultará en su propia destrucción. Ahora, volviendo a esta condición que aparece en las escrituras para poder invocar el nombre del Señor, que es apartarse de iniquidad, apartarse de maldad, apartarse de cualquier hecho que viole, que infrinja, que transgreda la ley de Dios dada a Moisés, la Torá, porque precisamente esta es la definición bíblica de lo que es pecado, lo cual también es algo que se ignora en la mayoría del pueblo cristiano, ¿sí? Se lo digo por experiencia, hermano, después de estar 15 años en el cristianismo, yo ignoraba esta definición bíblica de lo que es pecado, y así se encuentra todavía mucho pueblo. Pero ¿en dónde está esta definición bíblica de lo que es pecado? Primera de Juan 3:4. Ya los que hemos estado escuchando estas enseñanzas por ya algún tiempo, pues ya estamos familiarizados con estas citas, ¿verdad? Pero alguien que nos esté escuchando por primera vez, pues definitivamente no conoce esto. Entonces por eso lo estamos repitiendo, amén. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Y ahora de cuál ley está hablando aquí el apóstol Juan? Pues de la misma ley de Dios dada a Moisés, hermano, de la Torá, la ley que existía en su tiempo. Entonces, pecado, según las palabras de Juan, según la definición bíblica, es la infracción, es la transgresión, la violación a la ley de Dios dada a Moisés, a la Torá. Esta definición bíblica de lo que es pecado, como vuelvo a repetir, es algo que yo mismo ignoraba antes, al igual que la mayoría del pueblo cristiano sigue ignorando todavía actualmente. Y por eso es que no lograba yo comprender correctamente la cita de Mateo 7:21. Se lo voy a compartir, Mateo 7:21 en adelante, donde dijo el Señor, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Oiga, ¿y qué es hacer la voluntad del Padre? Pues es obedecer sus mandamientos, obedecer su palabra, obedecer la ley de Dios dada a Moisés, la Torá. Verso 22 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Oiga, nada más, hermano, lo que hacían estos hermanos. O más bien, como esto va a ser en el final de los tiempos. Oiga, y precisamente, hermano, esto es de lo que se jactan la mayoría en el pueblo cristiano actualmente. ¿Sí? Estoy hablando de iglesias, donde dicen: mire, aquí profetizamos y lo que profetizamos se cumple. Eso quiere decir que Dios está en medio nuestro. Aquí echamos fuera demonios, los demonios salen huyendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor está en medio nuestro.
Aquí suceden milagros. Aquí, hermanos, ponemos las manos sobre los enfermos y estos se sanan, porque el Señor está en medio nuestro. Oiga, de eso se jactan muchos actualmente, ¿verdad? Pero vamos a ver cuál es la respuesta que les va a dar el Señor. Mateo 7:23 dice: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Oigan nada más, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y entonces, hermano, lo que no lograba comprender antes era por qué Jesús, por qué Yeshua, a estos que profetizaban en su nombre, y se cumplía lo que profetizaban, que echaban fuera demonios en su nombre y los demonios se iban, y que hacían muchos milagros en su nombre, pero al final les va a decir: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y yo decía, pero ¿por qué es que les va a decir esto? O sea, no alcanzaba a comprender el por qué. De hecho, en la iglesia que yo estaba en pastor, él me lo enseñó de esta manera. Me decía: mira, lo que pasa es que estos no conocieron verdaderamente al Señor, porque el Señor es santo, 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 ¿verdad? 3 veces Señor. Y ellos aquí solamente le dicen 2 veces. ¿Sí? O sea, no lo conocen. Y pues no me quedaba muy conforme con esa explicación, ¿va? Pero la verdad es que esto implica algo más grande, hermano. Y eso solo se descubre cuando se empieza a escudriñar la palabra. De hecho, el Señor, ese fue el consejo que nos dejó, ¿sí? Mateo 5:39: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Oiga nada más. Entonces, cuando verdaderamente empezamos a escudriñar, ¿sí? Y después de conocer la definición bíblica de lo que es pecado, y buscar en el diccionario Strong's el significado de la palabra griega originada para la palabra maldad, aquí en el verso 23, al hacer eso me permitió comprender todo esto de una manera correcta. ¿Por qué? Porque la palabra maldad es la palabra griega G458, es la palabra anomia o anomía, que significa violación de la ley, transgresión de la ley. Oiga, entonces lo que les va a declarar el Señor a estos que le llaman Señor, Señor, al final del tiempo, y que se jactan de hacer todas esas cosas en su nombre, es: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, apartados de mí, violadores, transgresores de la ley de Dios dada a Moisés, de la Torá. Sí, hicieron todas esas señales en mi nombre, porque mi nombre es poderoso, ¿ya? Pero con la ley de mi Padre, con la ley que mi Padre le dio a Moisés, no solamente para los judíos, porque así también se nos enseña, que esa ley solamente fue para los judíos, no, mi hermano, ¿sí? Sino fue para que la guardaran todos los hijos de Israel, todas las 12 tribus. Ustedes dijeron que esta ley ya estaba abolida y que ya no servía para nada, la rechazaron totalmente. Pues ahora por eso yo también lo rechazo y ya no quiero tener nada que ver con ustedes. Es más, ni siquiera los conozco. Apártense de mí, ustedes que se oponen a las leyes, a los mandamientos de mi Padre. Oigan nada más. Por eso es que en Juan 14:21 en adelante dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Verso 22, le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Verso 24, miren lo que dice el verso 24. Dice: el que no me ama, no guarda mis palabras. Oiga, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Oiga, y aquí se derriba, hermano, esa interpretación que dice que Jesús en la cruz lo vino a cambiar todo. ¿Sí? No es verdad, mi hermano. Jesús en la cruz no vino a cambiar nada de lo que el Padre había ordenado en el pasado. ¿Sí? Aquí nos dice: la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Por qué el Señor va a rechazar a estos que aunque le dicen Señor, Señor, y hacen muchas señales en su nombre,
pero la verdad es que no le aman porque no guardan las palabras del Padre, no guardan la ley de Dios dada a Moisés, la Torá. Entonces, como te puedes dar cuenta, la mayoría del pueblo cristiano realmente no entiende el significado y todo lo que abarca la frase de invocar el nombre del Señor, porque pues en sus mismas iglesias se les enseña a los hermanos a pecar contra las palabras de Dios. Se les enseña a infringir, a transgredir la ley de Dios dada a Moisés, la Torá, ¿sí? Por ejemplo, la ley de Dios dada a Moisés, la Torá, abarca muchos mandamientos y leyes. Hay leyes sacerdotales, hay leyes alimenticias, hay leyes morales, hay festividades, etcétera, etcétera, etcétera. No solamente son los 10 mandamientos que se conocen en el cristianismo en general, sino que hay preceptos, hay estatutos, hay leyes, ¿sí? Pero pues ni aún estos 10 mandamientos se cumplen en el cristianismo en general actualmente. Como por ejemplo, no se cumple más el cuarto mandamiento, que dice, Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y no, hermano, no soy adventista, ¿ya? Porque cuando hablo de esto, luego me califican de adventista. No soy adventista, hermano. Actualmente no me considero tener ninguna denominación. El Ministerio Internacional de Jesucristo no pertenece a ninguna denominación. Lo que nosotros tratamos de seguir es lo que vivieron los primeros apóstoles, aquellos que estuvieron caminando con el Señor, ¿sí? De esas enseñanzas, lo que ellos guardaron es lo que nosotros guardamos. Lo que el Señor enseñó. Sí, exactamente lo que el Señor mismo les dijo: ir a todo el mundo, hacer discípulos, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas que yo les enseñaron. Eso es lo que estamos guardando. Amén. Vamos a ver el número de cabina: 626-993-1580. 626-993-1580. Estás escuchando el programa Volviendo a las Sendas Antiguas del Ministerio Internacional de Jesucristo. Si tienes petición de oración, llámanos. Llámanos, estamos aquí ahorita. Amén. Yo soy el pastor Ramiro Moreno. Entonces, este es el mandamiento de Dios, hermano, en cuanto al día de reposo. Amén. Que como ya vimos, es en el séptimo día de la semana. Pero resulta que ahora en la mayoría del pueblo cristiano ya no se guarda más este mandamiento de Dios, sino que se guarda el mandamiento que un hombre dio en el siglo IV. Estoy hablando de Constantino, en el concilio de Nicea del año 325 después de Cristo. Y ahora se guarda el primer día de la semana, ¿verdad? Domingo, como día de reposo, en honor al Dios de Constantino, el Dios Sol. Por eso es que domingo, hermano, en inglés se le llama Sunday. Sunday quiere decir día del sol, ¿verdad? Día del sol. Pero esto es algo que el pueblo cristiano en su mayoría ignora, hermano. Y piensan que lo que están guardando actualmente es el verdadero mandamiento que Dios dio en un principio. Pero como ya pudimos ver muy claramente, pues esto no es así, sino que se encuentran guardando un mandamiento de hombre. Por eso es que Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Oigan, nada más. ¿Por qué? Porque la mayoría del pueblo cristiano piensa que ahora se reúnen el domingo, ahora guardan el domingo como día de reposo, porque ese es el mandamiento que Dios dio. No, mi hermano, Dios no cambia, ¿sí? En él no hay mudanza ni senda de variación. Su palabra permanece para siempre, ¿sí? ¿Se acuerdan una vez un comentario que alguien hizo diciendo, no, pues yo cuando nací, eso era lo que celebraban, a mí me enseñaron a celebrar Navidad y todo eso, y eso sí. O sea, esta persona no quiere cambiar. No, o sea, está muy feliz obedeciendo mandamientos de hombres. Entonces están acomodados a ir un domingo por lo menos a misa. Y con eso piensan que el Señor, que honran a Dios. Sí.
Y no. Ya, pues, porque esto no es para todos, hermano. Aunque el Señor quisiera que todos nos activáramos con esto, pero yo sé que no es para todos. Es solamente para aquellos que tenemos el deseo en el corazón de agradar el corazón de Dios, de obedecer verdaderamente sus mandamientos. Hay iglesias que ni les enseña cómo agradar el corazón de Dios. Exactamente. Nomás les enseñan alabanza, cantar. Eso es todo. Ahora, hay quienes, hermano, en el pueblo cristiano, hay quienes argumentan, en una gran mayoría, que ellos no guardan ahora el primer día de la semana, domingo, como día de reposo, porque estén obedeciendo el mandamiento de Constantino, sino que dicen que lo guardan porque en el primer día de la semana, el domingo, resucitó Cristo, resucitó el Mesías. Y esto a pesar de que no existe ninguna cita bíblica en la que Dios diga que a partir de la resurrección de Cristo, el Mesías, se iba a cambiar el día de reposo del séptimo día, ahora el primer día de la semana, a domingo. Lo que sí encontramos escrito, hermano, es que Dios no cambia. Es que en Él no hay mudanza ni senda de variación. Que Él no miente, que Él no se equivoca ni comete errores y que su palabra permanece para siempre. Eso sí está escrito. Pero la realidad es que ni aun esa excusa que ponen de que ahora guardan el primer día de la semana, domingo, como día de reposo, porque en este día resucitó Cristo el Mesías, ni siquiera eso es verdad, hermano. ¿Sí? Sino que eso es mentira también. Eso es parte de la doctrina, de la enseñanza que Roma nos ha impuesto, que Roma nos heredó. ¿Sí? Porque esa enseñanza, hermano, es la que se ha enseñado por muchos siglos, hermano, que es lo que no solamente Roma lo cree, sino que también en el cristianismo protestante se cree eso. Ajá. Se cree que Jesús, que Yeshua murió un viernes por la tarde y resucitó un domingo por la mañana. Pero eso es mentira, no es verdad, hermano. Pero que la mayoría del pueblo cristiano en general, oigan, todas denominaciones alrededor del mundo, creen en esa mentira como si fuera una verdad absoluta y casi nadie parece ni siquiera cuestionarla. Oigan, nada más. Este lunes pasado, de hecho, en nuestros estudios nos visitó una pareja, a los cuales saludo esta mañana, mi hermana Carolina y su esposo Carlos. Y créanme que es la primera vez en estos 5 años que tengo en esto, que escucho a una persona que viene del cristianismo, ¿sí? En este caso mi hermano Carlos, decir que el tiempo que Jesús dijo, él mismo dijo que su cuerpo iba a estar en el corazón de la tierra, iban a ser 72 horas. Oiga, a nadie le había escuchado convertir esos 3 días y 3 noches en horas. A mi hermano Carlos es el primero que lo escucho. Eso es verdad, eso es lo que yo enseño, pero a nadie había escuchado que decir 36 eso. horas están perdidas. Sí, Ajá. exactamente. Entonces, la mayoría del pueblo cristiano ni siquiera toman en cuenta las palabras que el mismo Jesús, que el mismo Yeshua dijo acerca de su propia muerte y resurrección, sino que se creen más a las palabras de hombres que enseñan lo contrario. Pero que cuando verdaderamente se toman en cuenta y se creen a las palabras de Jesús, de Yeshua, pues inmediatamente se puede descubrir que lo que nos ha enseñado Roma, el Vaticano, y que también se cree en el cristianismo protestante por siglos en cuanto a la muerte y resurrección de Cristo, el Mesías, es totalmente mentira. Porque la verdad es que Él no murió un viernes por la tarde, ni tampoco resucitó un domingo por la mañana. Ya que esto va totalmente en contra con la única señal que el mismo Jesús, Yeshua, dejó acerca de su muerte y resurrección. ¿Y en dónde está esa señal? Se encuentra en Mateo 12, 38 al 40. Dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. En el verso 40 dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Oiga, en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Oiga esto. ¿Y cuántas horas hay en 3 días y 3 noches? Pues hay un total de 72 horas, tal como me lo dijo mi hermano Carlos. Entonces, Jesús Yeshua dijo que su cuerpo estaría en el corazón de la tierra por 72 horas. Pero ahora vamos a comparar estas 72 horas con el total de horas que Roma, que el Vaticano nos ha enseñado de que el cuerpo de Jesús de Yeshua estuvo en la tumba. Ahora sabemos por los evangelios que Jesús, que Yeshua murió cerca de la hora novena. La hora novena son las 3 de la tarde. Y que su cuerpo tuvo que ser puesto en el sepulcro que estaba cerca antes de que empezara el día de reposo. Y de hecho en los evangelios leemos que era un día de reposo de gran solemnidad,
que se acercaba y que empezaba a las 6 de la tarde. Entonces, ¿cuántas horas hay de viernes por la tarde a domingo por la mañana? Digamos que el cuerpo de Jesús fue puesto en la tumba a las 5 de la tarde, digámoslo así, ¿verdad? Antes de las 6, a las 5, ok. De viernes por la tarde, de viernes a las 5 de la tarde, a sábado a las 5 de la tarde son 24 horas. Y que haya resucitado según domingo a las 5 de la mañana son 12 horas más. Entonces hacen un total de 36 horas. Eso es solamente la mitad. 36, la mitad de 72. O sea, la mitad del tiempo que Jesús dijo que su cuerpo iba a estar en el corazón de la tierra. O sea, no es una diferencia mínima, hermano. No es una hora, 2 horas. No son 5 horas. No, es la mitad del tiempo, hermano. Entonces, aquí fácilmente nos podemos dar cuenta que aquí hay algo que no cuadra, algo que no concuerda con lo que se nos ha sido enseñado por Roma, por el Vaticano. Pero como repito nuevamente, que es lo mismo que se cree en el cristianismo protestante, como si fuera una verdad absoluta. Entonces aquí hay alguien que nos está diciendo la verdad, alguien que no nos está diciendo la verdad, alguien que nos está mintiendo. ¿Y quién será el que está mintiendo? ¿Será que Jesús se atrevió a mentirnos, hermano? No creo. No, mi hermano, Jesús no miente. De hecho, el apóstol Pablo dice en Romanos 3:4, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Oiga, Jesús, Yeshua, como representante de Dios Padre aquí en la tierra, pues no nos puede mentir. Ahora pues solo nos queda la última opción, que es Roma, el Vaticano, que son hombres, por lo tanto, según el apóstol Pablo, son mentirosos. Pero recordemos que los que iniciaron este sistema religioso de Roma, hermano, en el principio, fueron hombres gentiles de descendencia pagana, ya no conocedores de las escrituras hebreas. O sea, cuando digo escrituras hebreas me refiero al Antiguo Testamento. Entonces, por su ignorancia en estas escrituras, es que no tomaron en cuenta contextos culturales, políticos y religiosos de la cultura hebrea de la época de Jesús, de Yeshua, y por la que terminaron por malinterpretar y torcer esto acerca de la muerte y resurrección del Señor, como también muchas otras cosas de las cuales pues no vamos a hablar hoy día en este estudio, pero existen, ¿sí? Pero que mucha de la doctrina que actualmente se enseña en el cristianismo en general está torcida y malinterpretada. Pero ¿cuáles son esas cosas que no se han tomado en cuenta en el cristianismo en general, que ha llevado a que se tuerza y se malinterprete esto acerca de la muerte y resurrección de Jesús, de Yeshua? Bueno, una de estas cosas ha sido en cuanto a los días de reposo, porque el único día de reposo que se conoce en el cristianismo en general, que saben que Dios ordenó en un principio, es el del séptimo día. Y qué contrariedad tan grande existe aquí, porque saben, conocen que el séptimo día es el día de reposo que Dios ordenó, pero no lo guardan, o sea, no lo obedecen. Pero lo que ignoran es que en la ley de Dios dada a Moisés en la Torá, Dios dispuso ciertos días diferentes al séptimo día, ¿sí? Como días de reposo también, solo que estos días de reposo son anuales. Sabemos que Jesús, que Yeshua murió en una fiesta de la Pascua, ¿sí? Pascua en hebreo se le llama Pesaj, que se celebra el 14 del mes primero. El calendario bíblico se llama mes de Aviv, no Nisan. En el calendario judío actual se le llama Nisan, pero eso ya, ese calendario ya, los nombres que adoptaron son nombres babilónicos, ¿sí? No, la Torah dice que es Aviv, así, el primer mes es Aviv, y la Pascua se celebra el 14 de Aviv. Entonces, pues esta fecha, por ejemplo, de celebrar la Pascua ya es diferente a la que Roma la celebra, y que se celebra también en el cristianismo protestante, ¿sí? Ese es otro cambio a los mandamientos de Dios que también hicieron. Ahora, el día siguiente, el día 15 de Aviv, es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, Hamatzah, si se llama en hebreo, el cual Dios ordenó que fuera un día de reposo anual, como también el séptimo día de esta fiesta, los cuales son diferentes al día de reposo del séptimo día semanal. ¿En dónde se ordena esto? En Levítico 23:5. Levítico es parte de la ley de Dios dada a Moisés, ¿sí? Parte de la Torah. Ya les expliqué que la Torah son los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces dice Levítico 23:5, dice: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Está bien, ¿sí? El verso 8 dice: y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Ahí está, día de reposo, ¿sí?
Esto quiere decir entonces que en la semana en que Yeshua murió, hubo 2 días de reposo. Uno anual, que era el del primer día de la fiesta de los panes sin levadura, y el día de reposo del 7º día. Entonces, el día de reposo del que hablan los evangelios, que dicen que era un día de reposo de gran solemnidad, no es el que la mayoría del pueblo cristiano ha asumido, que es decir, ese día de reposo no era el semanal del 7º día, sino era el anual, el del primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Y ya el día de reposo semanal, el del 7º día, sucedería 2 días después. Entonces, siguiendo el calendario bíblico, esto es muy fácil de identificar, ¿sí? Al seguir las fechas que nos indican las escrituras y al trasladarlo al calendario gregoriano, que es el que usamos actualmente, ¿verdad? en este sistema, pues nos va a permitir descubrir que no es como se nos ha enseñado por Roma, ¿sí? Sino que vamos a ver que Yeshua, no murió un viernes por la tarde, ni tampoco resucitó un domingo por la mañana. Y en los estudios que damos, hermano, lo presentamos, todo esto que yo te estoy compartiendo, lo presentamos en una pantalla. Y por ejemplo, aquí traigo un calendario en donde muestro, es un calendario del año 30, calendario hebreo y calendario romano. Ya te muestro, en cuanto a las fechas que nos dan las escrituras, cuándo es que se celebró la Pascua, entonces cuándo es que murió, cuándo es que era el día el primer día de los panes sin levadura, y de ahí contamos las 72 horas y nos da que Jesús resucitó justo antes de terminar el día de reposo del 7º día. ¿Y en qué se basan las iglesias cristianas en que el domingo es el día de reposo, ¿verdad? Bueno, ¿sabes por qué? Porque leen en los evangelios, por ejemplo, déjame mostrar, leen en Mateo, Lucas, Marcos. Por ejemplo, aquí tengo esta cita, Mateo 28:1, dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Verso 2: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. ¿Sí? Porque si te das cuenta, hermano, aquí no dice por ningún lado que Yeshua haya resucitado en la mañana del primer día de la semana. No resucitó domingo en la mañana, no lo dice, hermano. Y lo mismo podemos leer en los demás evangelios, en Lucas 24:1-12, Juan 20:1-10, Marcos 16:1-8. ¿Sí? Lo que dicen estos evangelios es que cuando llegaron las mujeres al sepulcro muy de mañana, el primer día de la semana, el cuerpo de Jesús ya no estaba ahí. Ya no estaba ahí, sino que ya había resucitado, como se lo dijo el ángel. Pero entonces, ¿cuándo es que resucitó? Pues resucitó cuando se cumplían las 72 horas que él mismo dijo que su cuerpo estaría en el corazón de la tierra, que fue en la tarde anterior, porque si su cuerpo fue puesto a las 5 de la tarde, pues a las mismas 5 de la tarde tenía que resucitar 3 días y 3 noches después, ¿no? Ahí se cumplen las 72 horas. Mucha iglesia no se mete no escudriña dentro de la enseñanza. Exactamente, no escudriña. Incluso hay iglesias que celebran la Navidad, tienen su árbol ahí en la Navidad, de Navidad, Año Nuevo y todo eso, porque no buscan. Exactamente. Entonces, aunque en la versión Reina Valera de 1960, hermano, aparece una cita, oiga, tengo que hablar de esto porque aparece pues ahí, ¿verdad? Aparece una cita en la que aparentemente parece indicar que sí, que Yeshua resucitó en la mañana del primer día de la semana, o sea, resucitó en la mañana del domingo, pero que ahí es solo cuestión de qué lugar se coloque una pequeña coma que aparece ahí. Porque si se coloca esa coma en otro lugar, ahí ya indica otra cosa muy diferente. Y se encuentra en Marcos 16:9. Mire, se lo voy a leer. Dice: habiendo, pues, resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, oiga, ahí sí parece indicar que Jesús resucitó el primer día de la semana, ¿sí? Dice: resucitado Jesús por la mañana, ¿sí? Apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Pero en otras versiones de la Biblia, ¿sí? En la misma cita de Marcos 16:9, por ejemplo, en la versión de las Américas, en la versión de traducción en lenguaje actual, esta coma la colocan en otro lugar
Y ya ahí ya no indica que Jesús haya resucitado por la mañana el primer día de la semana. Te lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Marcos 16:9 dice: y después de haber resucitado, coma, muy temprano el primer día de la semana, coma, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. ¿Te das cuenta? Ahí ya no parece indicar que Jesús haya resucitado en la mañana, ¿no? Sino que muy temprano por la mañana, ya después de resucitado, se presentó a María Magdalena. Pues en ese tiempo que hicieron las escrituras, hermano, no existían las comas. Exactamente. Ahorita en el tiempo actual, sí, todos los escribas lo hacen cuando con se comas. escribió el Nuevo Testamento, hermano, no existían ni las comas, ni los puntos, ni los signos, ni los capítulos, ni los versos. Porque era todo corrido. Y luego tenían como rollos las Biblias, Sí, eran un rollo, sí, entonces pergamino, ya el rollo. humano lo cambió. Sí, exactamente. Entonces, y Roma, hermano, que por mucho tiempo tuvo las escrituras en su poder, ¿sí? Ahí no las compartía. Entonces, ellos, hermano, hicieron modificaciones. ¿Por qué sale todo lo de Roma, bro? Porque incluso sí le compartí hace poco que sacaron ellos un brazalete. Sí, sí. Con toda la información que usted puede pagar de todo allí con un brazalete, pero le vale $20,000 el brazalete también. Ya. Entonces, todo eso sale de parte de ellos. Entonces, ¿cuándo es que resucitó el Señor? Pues cuando se cumplían las 72 horas, que era justo antes de terminar el día de reposo, ¿sí? A nosotros se nos ha dicho que es sábado, ¿verdad? Porque se nos ha enseñado que, o más bien así se ha entendido, que el sábado es el séptimo día. Bueno, si Dios hubiera usado el calendario que nosotros usamos actualmente, calendario gregoriano, calendario judío, podríamos estar seguros que sí. Como en la iglesia donde ellos no celebraban Navidad, pero sí Año Nuevo. Pero sí Año Nuevo, sí, Entonces, exactamente. nunca se escudriñó por qué. Ya, exactamente. Entonces, oiga, aquí estamos viendo que no es como se nos ha sido enseñado, hermano, que Jesús ni murió un viernes por la tarde, ni resucitó un domingo por la mañana. Pero esta mentira se usa como excusa en la mayoría del pueblo cristiano para decir que el nuevo día de reposo es el del primer día de la semana, domingo, ¿sí? Porque en él resucitó el Mesías. Y ya vemos que esto es mentira. Entonces, lo único que queda, hermano, es que se ha estado siendo muy fiel al mandamiento de Constantino, de guardar el día domingo en honor al dios Sol, ¿sí? Y esa es la verdad, hermano, que en el cristianismo hemos estado honrando muy fielmente al mandamiento de Constantino y hemos terminado por desechar el mandamiento del único Dios verdadero. Nuevamente te repito lo que dice Isaías 29:3. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y yo sé, hermano, por experiencia propia, que cuando se escucha esto por primera vez, pues es muy difícil de aceptar que hemos estado equivocados y que hemos estado creyendo en mentiras, como si fueran verdades. Porque casi la mayor parte de nuestras vidas ha sido así, hermano. Pero esto es algo que está escrito que iba a suceder también, hermano, que al final de los tiempos nos íbamos a dar cuenta que lo que nos habían enseñado nuestros antepasados era mentira. ¿En dónde lo dice? Jeremías 16:19 dice: oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Y el problema, hermano, es que al estar obedeciendo a mandamientos de hombres sobre los mandamientos de Dios, esto nos va a producir maldición. Y además esto es también iniquidad, es maldad, ¿sí? Y por lo tanto tenemos que apartarnos de iniquidad si queremos invocar el nombre del Señor. Nuevamente te repito, 2 Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo.
Y también tenemos que dejar de hacer maldad, hermano, de infringir la ley de Dios de la Moisés, la Torá, si no queremos ser rechazados al final por el Señor, ¿sí? Porque dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿sí? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, apartados de mí, ustedes que transgreden los mandamientos de mi Padre. Oigan, entonces, pues esta es la condición que aparece en las Escrituras para que podamos invocar el nombre del Señor, que es apartarnos de iniquidad y de maldad. Claro que pues de esta manera no es como se ha entendido en la mayoría del pueblo cristiano, hermano. Yo soy acusado, mire, yo por creer esto, por creer que Dios no se equivoca, por creer que Dios no cambia, por creer que la palabra de Dios permanece para siempre, por creer en eso, soy acusado de que me aparté de la verdad. Soy acusado de que estoy enseñando mentiras. Oiga, ¿sí? Soy acusado de que soy un ciego guiando a otros ciegos. Oigan, he recibido burlas, hermano, he recibido ofensas por creer eso. Ahora dígame usted, ¿quién en las Escrituras, cuáles de los hombres, de los nombres que están registrados en las Escrituras, dígame usted, a cuál de ellos les fue bien por defender la verdad de la palabra de Dios? Todos murieron apedreados. Exactamente, o sea, el Señor dijo, si esto hacen del árbol verde, ¿qué no harán del seco? Oiga, si al mismo Señor, hermano, Hay un dicho que dice, le fue como en feria. si hablan de Dios, no van a hablar de mí. Amén. Hermano. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero tenemos que pedirle a Dios, ¿para quién trabaja usted? ¿Sí? Que Él lo guíe. Que nos guía a todo su verdad, Porque hermano. si fuera, hermano, que nosotros venimos por negocio o algo, pues sí que es negocio venir a desvelarse a las 2 de la mañana sin que nadie le pague. Al contrario, venimos a pagar. Ya. Venimos a pagar nosotros, no pedimos nada aquí que nos ayuden ni nada de eso. El Señor en su misericordia lo pone en cada corazón. Y como no pedimos, pues no nos dan. Pues sí. No nos dan. Sin en cambio, a aquellos que sí están haciendo negocio, hay programaciones, sí. no, hombre, hay programaciones que vienen y pues pagan la hora de que se pagan a radio. Pero vienen 20, 10, les toca $10 cada uno. Nosotros venimos nomás. El Espíritu Santo, su servidor, hermano Ramiro, y el Señor que está con nosotros. Aunque hay dos hermanos que sí están colaborando con nosotros, amén. Ellos sí se han comprometido y pues sí. No decimos que no ocupamos, porque sí, ¿verdad? Todos ocupamos. Dios sabe. Pero el Señor no nos ha mandado a pedir, nos ha mandado a dar una enseñanza para que su pueblo se dé cuenta que están equivocados. Tan es así, hermano, tan es así como está el sistema de corrompido. Oiga, cómo está el sistema de corrompido que mi hermana Carolina cuando me habló y me preguntó acerca de la información de los estudios, la pregunta que me hizo, pastor, ¿y hay algún costo? Dije, no, mi hermana, aquí no hacemos negocio con la palabra de Dios, aquí damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Oiga, pero así está el sistema, hermano. Hasta porque oren por ti, te cobran. Oiga, y te preguntan primero, hermanito, ¿y de cuánto va a ser su ofrenda? Y por ejemplo a mi suegra le pasó así en Guatemala, llamó a un lugar, y fue lo que le preguntó al Señor, hermana, ¿y cuánto va a ser su ofrenda? No, pues 10 quetzales. Ay, hermana, por 10 quetzales el Señor no le sana ni de una gripa. Oiga, nada más, así está el sistema, mi hermano. ¿Sí? Pero vamos a darle gracias al Señor, amén. Vamos a repetir nuevamente la información del ministerio. Los estudios, Ministerio Internacional de Jesucristo Volviendo a las Sendas Antiguas, tiene 3 estudios. El primero de ellos es hoy lunes a las 7:30 de la tarde en la ciudad de Los Ángeles, cerca de las calles Crenshaw y Jefferson. Los días jueves tenemos otro estudio en el sur centro de Los Ángeles, entre la Florence y la Hoover, a las 7:30. Y los días sábados en la ciudad de Londres, California, entre las calles Inglewood y Marine, a las 7:30 también. Para mayor información me puedes llamar a mi teléfono personal 323-595-6357.
595-6357. Yo soy el pastor Ramiro Moreno. Y también quiero a dar otro anuncio, porque casi nunca lo doy, se me olvida, pero es que este estudio del día de hoy queda en nuestra página de Facebook. Y también más tarde lo subo a nuestra página de YouTube. La página se llama Ministerio Internacional de Jesucristo, Volviendo a las Sendas Antiguas. Tienes que meter todo el nombre completo. Ministerio Internacional de Jesucristo, Volviendo a las Sendas Antiguas. Amén. Ahí tenemos infinidad de enseñanzas. Tenemos como 200 enseñanzas ahorita. Amén. Esta queda grabada ahí también. Puedes tener acceso ahí. Si te quieres instruir en estas cosas, ahí hay bastante material, hermano. Y si quieres acompañarnos, si quieres unirte a nosotros, hermano, también dice la palabra del Señor: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. Amén. Bueno, vamos a orar ahora por las peticiones que existen. Amén. Amantísimo Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo, lo que has hecho y lo que vas a hacer, Señor, en el nombre de Jesús. En esta mañana, Señor, yo te presento a tu sierva María, Señor. Te pido por sanidad, Señor. Ella no puede dormir, Señor, pero en el nombre de Jesús, que seas tú poniendo esa paz en ella que sobrepasa todo entendimiento, echando fuera todo espíritu inmundo, toda fuerza contraria que no le permite tener esa paz, en el nombre de Jesús. También te presento a mi hermana Daisy, Señor. Su necesidad la pongo delante de ti, oh Dios eterno, así como todas las necesidades, Señor, que existen en tu pueblo, Padre. Aquellos que están esperando, que necesitan un milagro, Señor. Tú eres Dios Todopoderoso y no hay nada imposible para ti. Aquellos que necesitan sanidad, aquellos que necesitan provisión, Señor, que tú abras puertas de bendición para ellos, Señor, conforme ellos estén obedeciendo a tu palabra, Señor. También te presento, Señor, aquellos casos de corte, Señor, en el nombre de Jesús, en donde solamente tú puedes hacer algo, Padre. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias por todo lo que tú estás haciendo. Bendecimos tu gran nombre, eterno Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, saludos para todos nuestros radioescuchas. Mi hermana Guillermina, mi hermano Roberto, mi hermano Mario, mi hermana Alita, mi hermana Carolina, Carlos. Amén. Hermana, todos los hermanos que estamos hermanos cerrando ya. Jesús, que el Señor les bendiga. Y vamos a despedirnos en esta mañana. Fue un gran privilegio, mis hermanos, el poder estar compartiendo con ustedes estas enseñanzas que primeramente pues han sido de gran bendición para mí. Amén. Yo soy el autor de todos esos estudios que les comparto, y les pido, hermanos, que en sus oraciones se acuerden de nosotros, se acuerden del Ministerio Internacional de Jesucristo, se acuerden del hermano Sergio también. Saludos, hermana Daisy, dice que nos ora por nosotros siempre. Amén, amén. Sí, nos haría un gran favor y es de gran ayuda, hermano. Que el Señor les bendiga y estaremos nuevamente, si Dios quiere, el próximo lunes con todos. Amén. Bendiciones y hasta la próxima. Adiós.